Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 9 de la materia de Física 1, cuya profesora es la ingeniera Francisca Flores. El tema que vamos a tratar hoy es cantidad de movimiento, del trabajo autónomo número 4. Gracias. Mi nombre es Yanel Herrera. Milton García. Marvin Estrella. Elías Salón. Entonces comenzaremos con la pregunta que nos ha dado el trabajo autónomo número 4. Esta dice, si su profesor de educación física le lanza una pelota de béisbol con cierta rapidez y usted la atrapa. A continuación el profesor le lanza una pelota grande y pesada usada para gimnasia, cuya masa es 10 veces la masa de la pelota de béisbol. Usted tiene las siguientes opciones. La pelota grande y pesada se la puede lanzar con A, la misma rapidez que la pelota de béisbol, B, la misma cantidad de movimiento, o C, la misma energía cinética. Clasifique estas opciones de la más fácil a la más difícil de atrapar. Bueno, entonces para el literal A, que nos dice la misma rapidez que la pelota de béisbol, hay que tener en cuenta que la fórmula que nos dice que la fuerza promedio va a estar dada por la variación de la cantidad de movimiento sobre la variación de tiempo. Esto a su vez es igual a la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el delta tiempo. Entonces, si tomamos en cuenta que las dos pelotas van a tener la misma rapidez, entonces para ver con cuál va a ser la pelota a la que le debemos aplicar la mayor fuerza para atraparla, tomamos en cuenta en este caso la masa. La masa 1 va a estar dada por esta fórmula, mientras que la masa 2, que nos dice que 10 veces la masa de la pelota de béisbol. Entonces, como la velocidad va a ser la misma, pero en lo que va a cambiar es en el valor de la masa. Como este numerador va a ser mayor que el de acá, entonces se le deberá aplicar una fuerza mayor. Por lo tanto, podemos categorizarla como, en este caso, como difícil. ¿Ya? Tenemos el caso B, que nos dice la misma cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento de la pelota pequeña va a ser igual a la cantidad de movimiento de la pelota grande. La masa por la velocidad de la pelota pequeña va a ser igual a la masa, que es 10 veces la masa de eso, por la velocidad de la pelota grande. Entonces, la velocidad de la pelota grande va a estar dada por 1/10, vas a dividir y las masas se cancelan, 1/10 de la velocidad de la pelota pequeña, entonces que va a estar a una velocidad menor a la de la velocidad de la pelota pequeña. Y podemos usar el concepto que nos dice que si va a una velocidad menor va a ser antes más fácil de atrapar. Podemos categorizar esto como fácil. Mientras que para el literal C, que nos dice la misma energía cinética, la K de la pelota pequeña va a ser igual a la K de la pelota grande. 1/2 de la masa por la velocidad de la pelota pequeña al cuadrado va a ser igual a la mitad de la masa de la pelota grande, que es 10 veces m por la velocidad de la pelota grande al cuadrado. Entonces tenemos que la velocidad de la pelota grande al cuadrado va a estar dada por 1/10 de la velocidad de la pelota pequeña al cuadrado. Por lo tanto, nos queda que la velocidad de la pelota grande es 1 sobre la raíz de 10, la velocidad de la pelota pequeña. Ya, este 1 sobre la raíz de 10 es ligeramente más alto que la velocidad que se le va a dar aquí. Por lo tanto, podemos categorizarlo como normal. Y hemos terminado de contestar la pregunta. Problema 1. Los calamares y pulpos se impulsan a sí mismos expeliendo agua. Para hacer esto, guardan agua en una cavidad y luego contraen repentinamente esa cavidad para forzar la salida del agua a través de una abertura.
Un calamar de 6.5 kilogramos, incluyendo el agua en la cavidad, está en reposo, cuando de pronto ve un peligroso depredador. A. Si el calamar tiene 1.75 kilogramos de agua en su cavidad, ¿Cuánto? 1.75 kilogramos de agua en su cavidad, ¿con qué rapidez debe expeler esa agua para alcanzar una rapidez de 2.5 metros por segundo y escapar así del depredador? Desprecie cualquier efecto de arrastre del agua circundante. ¿Cuál era la rapidez? 2.50 metros por segundo. Ya. B. ¿Cuánta energía cinética genera el calamar con esta maniobra? Bueno, entonces para resolver este problema hay que tener en cuenta que la sumatoria de las fuerzas externas es cero, porque nos dice ahí mismo que despreciemos el arrastre del agua y todo eso. Entonces podemos afirmar que la cantidad de movimiento antes del acontecimiento va a ser igual a la cantidad de movimiento después. Entonces, para antes del movimiento tenemos la masa del calamar junto con la masa del agua, pero está en reposo, por lo tanto antes va a ser cero, la cantidad de movimiento. Para después del movimiento tenemos que el problema nos decía que el calamar expulsa agua y esa agua se expulsa a una velocidad para que el calamar pueda alcanzar una velocidad final, que es la de 2.50. Entonces tenemos que la cantidad de movimiento después del acontecimiento va a estar dada por la masa del agua, por la velocidad del agua, más la masa del calamar sin el agua, por la velocidad a la que va el calamar. Esto nos queda que la masa del agua, 1.75, por la velocidad del agua, que es la que deseamos obtener, más la masa del calamar, que la conseguimos restando 6.5 menos 1.75, 4.75. por la velocidad a la que va a ir el calamar, 2.50. Entonces procedemos a despejar esta velocidad, que va a estar dada por menos 4.75 sobre 1.75. Esto va a estar dado en metros por segundo. 6.79. Ok, la velocidad va a ser negativa, menos 6.79. Ya, es negativa debido a la expulsión del agua. Y como nos pide la rapidez, va a ser igual a 6.79 metros sobre segundo. Ese ha sido el literal A. Ahora, para el literal B, nos pide la energía cinética que produce el calamar. Esa energía cinética va a estar dada por la energía cinética que digamos produce el agua más la energía cinética que produce el calamar al estar con esta velocidad. Entonces tenemos que la K total va a ser igual a la K del calamar más la K del agua. Un medio de la masa del calamar al final, que es 4.75 por la velocidad al cuadrado, 2.50 al cuadrado, más un medio de la masa del agua, que es 1.75 por la velocidad que va a ir el agua, que es 6.79 al cuadrado. Por lo tanto, la K total va a ser de 55.19. ¿Seguro? 55.19 joules. Y hemos resuelto la pregunta 1. Bueno, problema número 2. Veas en la figura un plano inclinado de ángulo alfa igual a 60 grados y la masa m igual a 3 kilogramos, en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Supongamos que se sitúa un bloque de masa igual a 1 kilogramo en la parte superior del plano inclinado y se permite que se deslice hacia abajo.
Suponiendo que el contacto entre el bloque y el plano es liso, calcular la velocidad v del bloque en relación al plano inclinado en un instante subsiguiente en el que el plano se desplaza hacia la derecha a una velocidad vm igual a 0.5 metros por segundo. Bueno, lo que nos pide el problema ya es la velocidad del bloque de masa menor sobre el plano inclinado. Como ya sabemos, la variación de la cantidad de movimiento siempre es cero, por lo cual sería que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Nos está especificando de que parte desde el reposo, entonces esto se hace cero, por lo cual tenemos que la cantidad de movimiento final va a ser igual a cero. Entonces tenemos que la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 va a ser igual a 0. La masa 1, que nos da igual de 1 por la velocidad 1, que debería ser de m, más la masa 2, que va a ser los 3 kilogramos, por la velocidad 2, que va a ser igual a 0.5, me va a ser igual a 0. Pero no nos pide esta velocidad, sino que nos pide la velocidad del bloque m con respecto al plano inclinado, que sería lo mismo que, Bm va a ser igual a esa velocidad con respecto al plano inclinado más la velocidad del bloque. Con lo cual tenemos que la velocidad que queremos hallar va a ser igual a la velocidad de m menos la velocidad mayor. Entonces simplemente procedemos a reemplazar. Tenemos que la velocidad de m más 3, tenemos que la velocidad de m sobre m más la velocidad del bloque mayor más ¿cuánto es? 1.5 igual a 0. Pero aquí hemos olvidado algo importante, de que esto sería siempre y cuando sea un plano horizontal con un ángulo 0. En este caso tenemos con un ángulo de 60 grados, por lo cual tendríamos que Bm va a ser igual a Bm con respecto a m por coseno de 60 grados, porque lo vamos a encontrar en nuestro sistema de referencia positivo hacia la derecha, lo vamos a encontrar en x positivo por coseno de 60 más la velocidad del bloque mayor. Entonces aquí tendríamos que tener la velocidad de m con respecto al plano inclinado por el coseno de 60 grados más 0.5 más va a ser igual, más 1.5 va a ser igual a 0. Entonces la velocidad de m sobre el plano inclinado va a ser igual a menos 2 sobre el coseno de 60 grados. Entonces utilizamos la calculadora, dividimos y nos va a quedar que la velocidad del bloque menor sobre el plano inclinado va a ser igual a menos 4 metros sobre segundo, esto en el eje X. La razón por la que nos salga negativo es porque cogimos el sistema de referencia hacia la derecha como positivo y hacia arriba como positivo. Bueno, y con eso concluimos lo que es el ejercicio número 2. El problema número 3. Un hombre de 70 kilogramos se encuentra dentro de un velero de 60 kilogramos, el cual se mueve con una velocidad de 3i metros por segundo. Velocidad de 3i metros por segundo. Respecto de un lago congelado. Luego el hombre salta del velero hacia un costado con una velocidad de j metros sobre segundos. Calcular a. La velocidad final del velero respecto al lago. ¿Velocidad? Final del velero respecto al lago. B. La velocidad final del hombre respecto al lago. Y C. La energía del sistema antes de que se produzca el salto y la energía del sistema después del salto. Finalmente determina si hay una pérdida de energía.
A continuación, para resolver este problema, vamos a tener lo que es el concepto de cantidad de movimiento. Debido a que tenemos un antes y un después donde nos proporcionan los datos, concluimos que el movimiento inicial va a ser igual a la final. Entonces, ¿qué tenemos inicialmente? Dado que la definición es masa por velocidad, tenemos la masa del hombre más la masa del velero por la velocidad del velero con respecto al agua. Ya. Finalmente dice que el hombre salta de un costado y adquiere una velocidad de J metros por segundo. Entonces, finalmente tenemos la masa del hombre por la velocidad del hombre con respecto al lago más la masa del velero por la velocidad del velero con respecto al agua. Tomando en cuenta lo que es las velocidades relativas, decimos que la velocidad del hombre con respecto al lago va a ser igual a la velocidad del hombre con respecto al velero más la velocidad del velero con respecto al lago. Esta es la ecuación que nos va a servir para el problema. Ya. Entonces vamos a poner esta ecuación en la de acá. Nos quedaría la masa del hombre más la masa del velero por la velocidad del velero con respecto al agua, dando cuenta que esta es la inicial, la que nos proporciona el problema. Luego tenemos la masa del hombre por la velocidad del hombre con respecto al agua, que es la ecuación que está acá. Entonces nos quedaría la velocidad del hombre con respecto al velero más la velocidad del velero con respecto al agua, más la masa del velero por la velocidad del velero con respecto al agua, que esta es nuestra incógnita. Entonces tenemos, despejando la incógnita, tenemos lo siguiente: la masa del hombre más la masa del velero por la velocidad del velero con respecto al agua, que es la velocidad inicial del antes, por la masa del hombre por la velocidad del hombre con respecto al velero más la masa del hombre por la velocidad del velero con respecto al lago y más la masa del velero por la velocidad del velero con respecto al lago. Despejando tenemos la masa del hombre más la masa del velero, todo esto por la velocidad del velero con respecto al lago inicial. Esto pasa a restar menos la masa del hombre por la velocidad del hombre con respecto al velero. Sacamos factor común, lo que es la velocidad, la que queremos. Nos quedaría que eso es igual a la velocidad del velero con respecto al lago, la que es la final, sobre la masa del hombre más la masa del velero. Entonces hacemos uso de la calculadora y proporcionamos los datos. 70 más 60 por la velocidad del velero con respecto al lago, que es 3i, menos la masa del hombre, que es 70, por la velocidad del hombre con respecto al velero, que es j, sobre la sumatoria de las masas, 70 más 60. Esto va a ser igual a la velocidad del velero con respecto al agua, que es la velocidad final. Entonces, se nos queda en términos de dos componentes. Para i tenemos que es 3i, porque se va esto con esto. Y para j tenemos 130. 70 sobre 130 j. Y esta va a ser la velocidad del velero con respecto al lago. Con decimales nos quedaría 3i menos
sí. 0.54. Ya. Entonces aquí hemos encontrado el literal A. Pero también vamos a calcular lo que es la velocidad del velero con respecto al lago, que es la norma de esto. Se quedaría 3 cuadrados. 3.05. 3.05 metros por segundo. Esto también queda en metros. Este es el literal A. Para el literal B nos pide la velocidad final del hombre con respecto al lago. Entonces hacemos uso de la ecuación que hemos despejado aquí. Entonces, para el literal B tenemos que la velocidad final del hombre con respecto al lago va a ser igual a la velocidad del hombre con respecto al velero más la velocidad del velero con respecto al lago, dando cuenta que esta es la final, la que hemos hallado en el literal A. Entonces la velocidad del hombre con respecto al lago va a ser igual a la velocidad del hombre con respecto al velero, que es J, más 3i menos 0.54j. Entonces hacemos los cálculos, nos queda que la velocidad del hombre con respecto al lago va a ser igual a 3i más menos 0.46j. Esto está en metros por segundo. Entonces la velocidad del hombre con respecto al lago sería 3.04. Vamos a hallar lo que es la energía del antes y la energía del después y el porcentaje, a ver si pierde o gana energía. Entonces utilizamos el concepto de energía. La energía inicial va a ser igual a la energía final. Entonces, la energía final tenemos energía cinética inicial, que va a ser igual a 1/2 de las masas que tenemos al principio, que es la masa del hombre más la masa del velero por la velocidad del velero con respecto al agua. Hallando usando la calculadora tenemos 70 más 60 por 3 Al cuadrado. al cuadrado. Gracias. Calculando tenemos 70 más 60 por 3. 585 joules. 585. 585. Ahora vamos a calcular la energía que proporciona el sistema después. Entonces tenemos igualmente energía cinética, que es final de 1/2 por la masa del hombre por la velocidad del hombre con respecto al agua al cuadrado más 1/2 de la masa del velero por la velocidad del velero con respecto al agua al cuadrado. Esto nos quedaría 1/2 de 70. La velocidad del hombre con respecto al lago la llamamos en el literal anterior, que es 3.03 al cuadrado más 1/2 de 60 por la velocidad del velero con respecto al lago, que es 3.05 al cuadrado. Sin uso de la calculadora nos quedaría 1/2 por 70 por 3.03 al cuadrado igual 321.33 más 1/2 de 60 por 3.05 al cuadrado. 160. 39.07. Entonces nos quedaría esto más 121.33
600.405 U. Ya. Ahora para ver si el porcentaje es pérdida o ganancia, tenemos porcentaje va a ser igual a la energía cinética que teníamos después, menos 585 sobre 585 valor absoluto por 100. Menos 585. 2.63. Sí. 2.6 igual al 3%. Entonces hemos concluido que el sistema gana energía como un 3%. A continuación vamos a resolver el problema número 4. Un proyectil se lanza con una rapidez de 30 metros sobre segundos. Con un ángulo de 30 grados respecto de la horizontal. A los 2 segundos explota en dos partes iguales. Medio segundo después de haber explotado, una de las partes cae justo en la mitad del alcance que hubiese alcanzado el proyectil si este no hubiese explotado. Determinar A. La posición del segundo pedazo justo en el instante que el primero está en el suelo. B. La energía cinética del proyectil justo antes de explotar y compararla con la que tiene justo después de explotar. Empezamos poniendo la gráfica que caería así, que tendría un desplazamiento máximo y su velocidad inicial sería 30 metros sobre segundo. Entonces dice que a los t igual a los 2 segundos, aquí digamos, explota y una partícula va hacia acá y el otro pedazo cae hacia la mitad. Hacia la mitad de todo el desplazamiento total. Entonces, a lo que cae acá, en t igual a 2.5 segundos. Entonces, ahora vamos a calcular el desplazamiento máximo. Por eso vamos a utilizar las fórmulas de tiro parabólico. Sería delta y igual a la velocidad inicial por el tiempo, delta y en y, menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, como en la altura va a ser 0, esto va a ser igual a 30, sería seno t menos 0,5 por 9,8 por t al cuadrado. Entonces, esto no va a salir. Aquí va a salir t por 15 menos t igual a 0 y t igual .06 segundos. Entonces este va a ser el tiempo de vuelo, el que va a ser totalmente. Ahora vamos a encontrar nuestro desplazamiento máximo, que va a ser igual a la velocidad inicial en x por el tiempo de vuelo. Esto va a ser igual a 30 coseno de 30 grados por el tiempo que es 3.06.
Entonces el desplazamiento máximo va a ser igual a 79,5 metros. Entonces la partícula 1 a los 2.5 segundos de haber explotado, entonces decía que caería a la mitad del desplazamiento, o sea, el desplazamiento más 79.5 dividido por 2, que es entonces su posición centro de masa, si no hubiera explotado, sería igual a 39,75 metros y Y sería igual a 0. Entonces su centro de masa sería igual a 39,75. Su posición sería esta.